que es el artículo 1808. ¿Conocen la figura? No, pero podemos ver. ¿Sí? ¿Cuánto fue? 1808, sí. Sí, no parece para que vaya todo. Para vos, acá tenés la. Está bonito. ¿Viste? ¿Te gustó? ¿Te interesa ya? Sí, está bonito. Muchas gracias, nadie se había preocupado tanto. 1808. 1808. De la gestión de negocios ajenos. Sí. Título quinto. Para que vean ustedes que nuestro Código Civil está a la vanguardia de todo lo que es los negocios jurídicos. A pesar de ser de 1985 nuestro código, ¿verdad? Y entró en vigencia el 1 de enero de 1987. 87, sí. ¿Sí? Y contiene figuras jurídicas dentro del ámbito civil y comercial, prácticamente de vanguardia. Nosotros tenemos los dos tipos de contratos establecidos allí, los contratos de adhesión y los contratos negociados. Bueno, me imagino que ustedes ya dieron los hechos y actos, ¿verdad? Ya me imagino que le habrán dado también en las obligaciones. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Primeramente en Roma. ¿Cuáles eran las fuentes? No, esa van a ser las fuentes para nuestra ley. La fuente de las obligaciones y la fuente de los contratos tienen un origen en común. Eran los delitos, cuasi delitos, después contratos y cuasi contratos, ¿verdad? Sí, así es, doctor. Bueno, esa es la división clásica del tema del origen de las obligaciones, pero hoy día ya tenemos otro tipo de orígenes, otras fuentes. Como por ejemplo, contratos, ¿sí? Los contratos están establecidos en el artículo 669 del Código Civil. Y dice que las personas pueden librar libremente sus convenciones a través de contratos siempre que se observen normas imperativas del derecho público. No haya cuenta del orden público, la moral y la buena conducta. ¿Sí? Uno de esos contratos es el que nosotros habíamos firmado con el Estado según Rocío, y dice que por el contrato social nosotros le cedemos todos nuestros derechos a esa entelequia llamada Estado y él nos devuelve en forma de garantías. ¿Sí? ¿Cómo? Esa es la teoría establecida por Rocío. Pasa que lo que se trata de fundamentar es por qué nosotros nos dejamos manejar por el Estado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué nos dejamos manejar por el Estado? Porque nos brinda garantías, seguridad, bienestar social. Sí, porque es una forma de organización social que nos garantiza ciertas cuestiones como seguridad, supervivencia. ¿Sí? Sí. Entonces, una de las motivaciones que dio Rocío es el fundamento a través de lo que se llama el contrato social. ¿Conocen? ¿Leyeron alguna vez lo de Rocío? El contrato social. ¿Sí? En la adolescencia. ¿No? Hace rato ya. En la adolescencia. Hace rato ya. Hace años. Claro. Bueno, básicamente lo que él establece es que nosotros firmamos un contrato con el Estado y a la que se ceder todos nuestros derechos y el Estado nos los devuelve en forma de garantías. Ustedes en la bolilla 4, yo sé que ustedes estudiaron en la parte de penal adolescente y estudiaron lo que son los principios y las garantías. Sí. ¿Sí? ¿Qué son los principios? Principio de legalidad, principio de... Principio de especialidad de nuestro trabajo, Freddy. ¿Tuviste la especialidad? Cada uno hay que analizar bien, así, a ver, ¿qué son los principios? Si a ustedes yo les invito a ir a hacer una trampa ahora, ¿me van a aceptar? No, ¿No? no, ¿Por qué? porque Porque ustedes tienen sus principios. principios, ¿verdad? Principios morales. Sí, hay principios comunes y hay principios jurídicos, ¿verdad? Tanto los principios jurídicos como los principios comunes son abstractos, no se pueden ver. Ustedes tienen en su bolsillo en alguna parte guardado su moral, sus valores. No, ¿verdad? Sí, ambos tienen relevancia, solamente que son abstractos y nosotros sabemos que no podemos realizar ciertos hechos o ciertos actos o ciertas omisiones porque tenemos nuestros principios, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes le dicen en el... ¿Qué fue el catecismo? Al catecismo. ¿Qué
¿Qué le enseñaron? ¿Qué Ya está, le enseñaron acá ya está. con los valores morales? Valores morales. Sí. Uno por lo menos decimos como. Prudencia, paciencia, templanza, humildad. ¿Y los 7 pecados capitales? La gula, No sé si es rápido saben todo, ¿verdad? la codicia, Siempre la nomás. Le envidia, enseñaba a orar, nunca te aprende. Le enseñaba grosería enseguida. la avaricia, La avaricia. la codicia, la envidia, la gula. Sí. Bueno. Estábamos hablando del tema de las garantías, ¿verdad? Sí. Las garantías, según ese material que ustedes utilizaban para penal al adolescente, dice que las garantías son protecciones y seguridades establecidas a favor del ciudadano, de la sociedad o del Estado. ¿Sí? ¿Cuáles son las garantías que tenemos en la Constitución, por ejemplo? Habeas corpus, habeas acta, presunción de inocencia. Sí, pero vamos al artículo 4, por ejemplo. El artículo 4. ¿Sí? El artículo 4 dice que se garantiza el derecho a la vida. ¿Desde cuándo? De la Desde la concepción. ¿Desde la concepción? ¿Sí? Sí. ¿Y después? Ese ya es artículo 5 de los libros históricos de Israel. Queda abolida la pena de muerte. Queda abolida la pena de muerte. ¿Después? derecho de objeción. Derecho a objeción de conciencia, sí. ¿Después? La ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo, Sí. solo con fines científicos o médicos. O médicos, ¿verdad? Por eso nosotros no tenemos el tema del aborto. Pero en el 17 están todos. En el 17 están las garantías procesales. Sí. Las garantías procesales. Pero las garantías más básicas que nosotros tenemos, ¿cuáles son? Por ejemplo, ¿cómo pudimos llegar hasta acá? Porque tenemos libertad de Tránsito. tránsito, ¿verdad? Sí. Libertad Y de todo eso expresión. está garantizado. Garantizado. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces esas son las garantías. Son protecciones y seguridades que otorga o que se otorga a favor del ciudadano, de la sociedad o del propio Estado. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Y los principios qué son? Principio de legalidad es uno de los que nos rige a nosotros en todos los ámbitos, más todavía en el tema del derecho público, ¿verdad? Nulo un crimen sin leyes, nulo un tributo sin leyes. O sea, todo tiene que estar previsto de una manera anterior en una norma que también esté en vigencia. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué son los principios? Bolivia 4, ese derecho penal adolescente que tanto les costó todito, era en base a principios. Principio del interés superior del niño, principio de educación, principio de promoción, principio de reeducación, Reeducación, reinserción. reinserción. Teníamos también los protocolos que teníamos que respetar. El de RIAD decía de prevención de la delincuencia juvenil y le obligaba a todos los estados a tomar medidas de protección contra todas esas personas vulnerables que estaban desamparadas, abandonadas. ¿Sí? Después vino el de Beijing y nos dijo, tienen que aplicarle mínimo, o de forma mínima tienen que aplicarle Las sanciones. la judicialización a las personas Beijing administración de infractoras de la ley penal adolescente, ¿verdad? Y después vinieron lo de La Habana y ¿qué más nos dijeron? De la protección De la protección de los menores privados de libertad. privados de libertad. Reglas mínimas. Reglas. Reglas mínimas. ¿Sí? Sí. Todo es basado en protección. Basado en protecciones, garantías y principios. Eso es lo que el derecho de la persona de los adolescentes no le garantía que más que lo ordinario, así Sí. Sí. Por eso se llama justicia restaurativa, el trabajo doctoral del doctor Camilo Torres. Y están en la aplicación de un plan piloto por la Corte Suprema de Justicia solamente en la jurisdicción de La Habana. Bueno, los principios son reglas abstractas que sirven para crear, para interpretar y para aplicar las normas jurídicas. ¿Sí? Si vamos a crear una norma, o sea, los legisladores van a crear una norma penal, ¿qué tienen que tener en cuenta, por ejemplo? El principio de legalidad, por ejemplo. El principio de legalidad, ¿verdad? Claro. Y el otro principio cuando hay duda a favor del reo condenado. Indubio, reo. ¿Señor? Y retroactividad de la Y ley. retroactividad de la ley penal, artículo 13. Salvo que
sea favorable al reo, Causado. al encausado, al reo. 14 de la libertad de la integridad de la libertad. 13 de la no privación de la libertad por deudas. Pero hay dos excepciones. ¿Cuáles son las dos excepciones de la pérdida de la libertad por deudas? Prestación alimenticia. ¿Y el otro? Por fianza o sustitución de deudas con el Estado. Está en el mismo artículo. ¿Sí? Eso ustedes van a volver a tocar ahora en obligaciones. Porque eso se debe a una ley que se llama Coetelia Papiria, 2500 años antes de Cristo se aprobó en Roma. Nosotros recién de la Constitución tenemos, de la Constitución del 92. Antes vos te podías ir por eso, ¿saben ustedes? Que antes se podía ir. Estaba tipificado. Estaba tipificado, estaba también la ley 236 del 54, que establecía que las mujeres casadas tenían que solicitarle permiso al cónyuge para ejercer su profesión. Que sirve para crear, interpretar y aplicar un principio de legalidad de los tributos. Por ejemplo, está en el artículo 44 de la Constitución que dice que nadie podrá ser obligado al pago de un tributo o a la prestación de un servicio personal que no haya sido creado previamente por ley. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Ese es un principio también del derecho, del principio de legalidad de la creación de los tributos. ¿Qué pasa? No me miró todo el ¿Está bien? Sí. Bueno, ya sabemos entonces lo que son las garantías. Ya sabemos lo que son los principios. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de lo que son los decretos leyes. ¿Les suena? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir más o menos así una idea de lo que son los decretos leyes? Decretos leyes. Sí. Pueden usar dibujos, lo que quieran. Pueden usar la enciclopedia de cartas que ya es viejísima. Pueden usar Rincón del Vago, Wikipedia, lo que sea. Lo importante es el concepto. Sí. ¿Se acuerdan ustedes que vimos en las otras clases? Vimos que tenemos tres poderes del Estado, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo y judicial. Y cada uno tiene una función específica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién crea las leyes del nuestro sistema republicano de división de poderes? El poder legislativo. ¿Sí? ¿Y el poder ejecutivo qué hace? Administra el país con el artículo 38 de la Constitución, ¿verdad? Pero aparte de eso, necesito dos manos que dicen. Emitir decretos, ¿sí? Que necesitan el referendo del ministro del ramo. Sí. ¿Sí? Acá tenemos el concepto, dice decreto o decreto ley. En general es una norma con rango de ley emanada por el Poder Ejecutivo, sin que tenga la medida de intervención o una autorización previa de un Congreso o Parlamento. Perfecto. Vamos a estudiar esta parte haciendo ya un enlace con lo que es derecho administrativo. ¿Qué están hablando de derecho administrativo? ¿Los reglamentos? ¿Todavía no llevan ahí? ¿Sí? ¿Hay reglamentos? ¿Todavía no llevan ahí? ¿Bolivia cuánto se lo llevan? No puede ser, el derecho administrativo no está llevando. Quiero que entiendan ya esta parte para que después no les confundan el derecho administrativo. Hay reglamentos que son internos y hay reglamentos externos, ¿verdad? Los reglamentos internos, ustedes en su trabajo tienen reglamentos internos. ¿Sí? ¿Para qué sirven? Para normar para reglamentar internamente todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de la institución o la empresa. ¿Verdad? Si es una empresa o una institución pública, ¿cómo se llama? Entonces se llama ley orgánica, ¿verdad? El de la policía, por ejemplo, ¿dónde está nuestro agente de policía? Alto de Franco. Está muy bien. Bueno, hay una ley orgánica de la policía, ¿cuánto es? 422. ¿Cuánto? 22. Ley orgánica de la policía. ¿Por qué se llama ley orgánica? Porque es la ley que organiza orgánica y estructuralmente una institución, ¿verdad? Que dice que es una institución vertical y no deliberada. ¿Qué quiere decir eso que sea vertical? Que los poderes siempre vienen de
arriba para abajo, ¿sí? Nunca de abajo para arriba. Y que son una institución vertical, que son también no deliberantes. ¿Qué quiere decir que sean deliberantes? Que están como bajo la Constitución, la Constitución, no pueden deliberar por su cuenta. No pueden deliberar por su cuenta y principalmente que no pueden hacer laboral o de la liberación de laboral, vamos a ver que todos los funcionarios públicos y privados tienen derecho a tener sindicato, ¿verdad? ¿Verdad? Es a la excepción de dos. Policía y militar. ¿Sí? Ellos se van por la vertical, no deliberar. Por eso no pueden asociarse en sindicato. No dice De la libertad sindical. ¿Está bien? Bueno. Tenemos reglamentos entonces internos y externos. ¿Y los externos para qué sirven? Para el público en general, o sea, para la mayor cantidad de personas de la exótica fuera de la institución. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, entonces nosotros tenemos que la función principal del poder legislativo es la de hacer leyes, ¿sí? Y el poder ejecutivo, la de los decretos, ¿verdad? Pero cuando el poder ejecutivo emite un decreto, pero con fuerza de ley, ahí es que nace un decreto ley, ¿sí? Van a haber dos situaciones en las que en una, por ejemplo, hay constituciones que admiten que haya decretos leyes y hay otros como el nuestro, que es la Constitución del año 92, que no admite. Ya no admite. No decreto. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, un decreto ley es un decreto, pero que va a tener la misma fuerza, la misma eficacia, un mismo rango. Sí. Que es lo que quería hacer Paraguay, quería seguir apenas. Sí, pero eso no se puede hacer. Sí, yo sé. Porque nosotros tenemos el artículo 117, orden de relación de las normas. ¿Sí? En ese orden de relación de las normas, cada una de las normas inferiores radica su validez en la instancia. ¿Sí? Y la máxima es la Constitución. Después tenemos los acuerdos internacionales debidamente ratificados y canjeados por el Congreso. Siempre por el Congreso. Acuérdense de eso porque alguna vez vamos a tocar una cuestión de una persona que le estafó muchísima plata a bancos suizos y quiso hacerle pagar al Estado Paraguay. Gustavo Gramón Verde. ¿Sí? Que no se llamaba así. Al final no se llamaba así, realmente. Lo que sí, él tenía un emprendimiento maderero y se fue a sacar un préstamo para su emprendimiento maderero de los bancos suizos, ¿verdad? Y puso como garantía al Estado Paraguay. ¿Por qué? Porque él tenía No era una fábrica de fútbol. Una fábrica de fútbol en la Volcán. Yo vi la fábrica sí, dentro de eso, pero el principio de la empresa es con un ingenio forestal. Y aparte de eso, acuérdense que cuando eso todavía no teníamos nosotros esa ley, el 35 de 2013 que establecía el derecho real de superficie forestal. Porque justamente para crear eso es que ellos se habían endeudado, pero la plata era para ellos, para su beneficio, y puso como garantía los bienes estatales. ¿Por qué? Porque él tenía una calidad de ministro plenipotenciario. Una calidad de ministro plenipotenciario para negociar con otras instituciones públicas o privadas en nombre del país. ¿Sí? Le dio el presidente. En aquel entonces, ¿verdad? Bueno, ¿qué hicieron los bancos suizos? ¿No cobraron? No, entablaron una demanda. Sí. En realidad eran empresas aseguradoras, no eran siquiera bancos, ¿verdad? Pero ellos vendieron los títulos de crédito a los bancos y los bancos. O sea, los bancos vendieron una empresa aseguradora. No, las empresas aseguradoras hicieron los negocios. Después se fueron a Estados Unidos, al tribunal de Manhattan, a presentar la demanda contra el Estado Paraguay. ¿Sí? ¿Y qué hicieron ellos? ¿O qué alegaron? Alegaron la apariencia. Que en apariencia el tipo tenía todas las prerrogativas para endeudar al Estado Paraguay. Pero eso desde que ocurrió la Revolución Francesa, eso
ya no se puede hacer, porque todas las constituciones son democráticas y se establece que cuando se comprometen los bienes del Estado paraguayo, solamente el Congreso puede dar el aval. Pero esa fue la primera jurisprudencia que se dio había antes. No, anteriormente ya había una jurisprudencia. Y la jueza que falló a favor del Paraguay, que elaboró un fallo, una resolución sumamente interesante, por ahí pueden leer, está en internet. ¿Cómo se llama la jueza? Era una jueza de color, la jueza de Manhattan, que tuvo en la terna para conformar la Corte Norteamericana, pero lastimosamente no fue electa. No sé cómo. Es un poco difícil, jueza que falló a favor del Paraguay en el caso de la Mundial. Bueno. ¿Cómo? Sí, se pintó de. No, de hecho que se puede usar, pero ¿para qué utilizar la palabra higiene si se puede usar el eufemismo? Entonces, que solo el eufemismo. ¿Ah? Sí. La jueza Brown es la que falló. Y si tienen la posibilidad de leer el fallo, léanlo porque es buenísimo, les va a ayudar muchísimo a entender muchas cosas sobre el derecho internacional público. Ahora la internacional público, ¿verdad? No. Integración. Derecho a la integración. Bueno, lean ese fallo, está en internet y es buenísimo, está traducido en español también. Y es buenísimo el fallo. Por ahí si quieren leer. ¿Cómo se puede guardar? ¿Cómo? ¿Cómo la jueza Brown a favor del Paraguay? Caso Brown. Caso Brown. Sí. Jueza Brown. Brown. ¿Qué tal? Brown Jackson. ¿Qué tal? Brown Jackson. Bueno, para cerrar la idea, entonces los eufemismos son los verbos colchones. ¿Conocen los verbos colchones? ¿Eh? Esos que se usan para suavizar ciertas expresiones. A dormir. ¿Sí? No va a ser lo mismo que diga, por ejemplo, paralítico de mierda, que me diga personas con capacidad de número. ¿Verdad? Esos son los verbos capacitados de eufemismos. Claro, entonces es mejor utilizar eso para no agredir su sensibilidad. Últimamente estamos todos muy susceptibles, ¿verdad? Sensibles, no podemos decir nada. Generación de Cristo. Y el último de derecho, lo que querés pelear con el paraguayo, los vocablos no vamos a ir a dar la compañía. ¿En serio? ¿Me conocen? Hagan la prueba, vayan a hacer cualquier lugar y pasando ahí y digan, puto. Sí o sí han hecho. O si no digan, boludo. Sí o sí han hecho. ¿En serio? ¿Les puedo hacer? Sí. Son los vocablos que cualquiera se toma para el libro. ¿Qué hace valor también en ese momento? Pero ustedes, si ustedes quieren ganarle al paraguayo, cada paraguayo tiene que decirle lo que él quiere escuchar, y ya tu café, tu socio, tu amigo, tu cual. Pero él contradecía ahí. Olvídate que va a ser conmigo. Bueno, estábamos hablando de los decretos leyes, ¿verdad? Bueno, la primera vez que nosotros tuvimos la figura de los decretos leyes fue en la Constitución de 1940. ¿Sí? ¿Te van a acordar de eso? Sí. ¿Sí? 1940. Y en el de 1967 ya se precisó mejor, o ya se reglamentó mejor, ya no era chocar de más. Aquí. La mañana ya lo Su importante implicación es sobre los principios que rigen la estructura política del gobierno. Sí. ¿Tres? ¿Dos? Los títulos, sí. Ahí está. No es que me guste tanto, pero no me hago la clase de regalo. Bueno, Su importancia sí. es la ubicación dentro de los principios que rigen la estructura política del gobierno. Sí. Teoría. Estamos hablando de los decretos, ¿verdad? Sí. Los decretos los pueden emitir. ¿Quiénes pueden emitir los decretos? El Poder Ejecutivo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Los ministerios. ¿De acuerdo? El Poder Judicial. ¿Cómo se llama los del Poder Judicial? Acordada. ¿Sí? Las municipalidades también. Se llaman ordenanzas, se llaman resoluciones, ¿sí? Ordenanzas municipales, resoluciones. Todo eso son reglamentos, no son una especie de decreto. ¿Sí? Bueno. El
Entonces, ¿qué facultad es la que tiene entonces el Poder Ejecutivo con el tema de las leyes? Tiene una facultad delegada por parte del Congreso. ¿Para qué? Para vetar o aprobar. Para reglamentar. Para reglamentar. ¿Sí? Solamente para eso. El Poder Ejecutivo no puede emitir decretos. ¿Por qué? Porque la propia Constitución lo autoriza. ¿Sí? Decreto reglamentario. Decreto reglamentario. ¿Sí? Sale una ley, por ejemplo, 1338/98, la ley de derecho de autor, ¿verdad? ¿Sí? Sale por ejemplo en el 98 y su decreto reglamentario creo que fue el 1715 del 99. Entonces sale la ley, sale el decreto reglamentario. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el decreto reglamentario? Sí. Sí, perfecto. Pero ¿de cuándo es obligatoria la ley? ¿Quién hace la sanción? El poder legislativo sanciona la ley. El Poder Legislativo sanciona con fuerza de ley. ¿Sí? ¿Y el Poder Ejecutivo qué tiene? Promulga. Dos opciones tiene. O promulgar o vetar. ¿Sí? Bueno. Y después tenemos el siguiente paso, que es el de la publicación. Si les preguntan alguna vez desde cuándo son obligatorias las leyes, desde su publicación, no hace falta que salga el señor del Parlamento. No, claro. ¿Sí? De hecho, hay muchos que no están reglamentados. Sí, hay muchos que no están reglamentados. De hecho, hay algunos artículos de la Constitución que se reglamentan y otros no. Por decirte, está reglamentado. Oye, ya. Y hay otros que no están reglamentados. A eso me refiero. Avisando para que lo hablo un rato como dije. Bueno, después estábamos el tema de la constitución del presidente. No hace falta que veamos ahora en el artículo 238, pero está eso número. ¿Cuál es en el inciso 1 del 238 que nos dice administrar y representar al país? ¿Verdad? Sí. Nombrar el embajador. La amnistía, la figura de la amnistía, vamos a tocar nosotros en otro punto, pero acuérdense ustedes que nosotros la amnistía no es el indulto presidencial, el indulto o conmutación de penas. ¿En qué consiste eso? El indulto de El perdón presidencial y la reducción de la pena. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para eso? buena conducta, haber cumplido más de la mitad de Se llama 2/3 partes. la tercera parte. ¿Sí? ¿Cuál? Buena conducta, haber cumplido 2/3 partes. Eso. El informe que tiene El informe que tiene que dar el director de la institución penitenciaria. Perfecto. Pues enviaron una foto a la ley por ahí. Control de los decretos de ley, caracteres de la legislación americana, teoría de la Corte Suprema, los decretos de la ley y la Constitución del 66. Bueno, el control de los decretos leyes es nuestro siguiente punto, ¿verdad? Sí. Bueno, estábamos hablando de que teníamos dos posibilidades, ¿verdad? Si es que la Constitución contempla la posibilidad de la emisión de decretos leyes, entonces estamos ante una ley. ¿Sí? Tiene la misma fuerza y está integrado al sistema jurídico nacional. Tiene que la Constitución lo tiene. ¿Sí? Y si no lo tiene, no tiene ni no parece. No. ¿Verdad? Carece de ayuda. Sí. ¿Qué pasó con esos decretos que nos encerraron por los años? ¿Recuerdan ustedes ese grupito de... Decreto de emergencia. Sí, ese grupo de abogados? ¿Cómo se llamaba la abogada que recién estaba también? No, la otra. La que se la no se conoció para... Roa. ¿Se acuerdan? Sí. Se les absolvió de culpa, pena y reproche a todos los que fueron imputados al principio por el tema de la violación del decreto... ¿Cómo se llama? Sí, de la cuarentena. Cuarentena sanitaria. Bueno,
ya es otro, eso no, de otra forma ya, la patrona más. Calculí. Una compañera que avisa que no llega todos los días a de este paso. ¿Y cómo tiene tu número? Ya no sé. Imagínate que hace rato no venía acá, me llamaron de futuro porque estoy, ese cuerpito va a ser mío. Futuro. Bueno. Decreto, control del decreto de Bueno, entonces, teníamos dos situaciones para poder por aquí en más. Teníamos dos situaciones. Hay situaciones en las que no están admitidas los decretos leyes, ¿verdad? Entonces van a ser totalmente. Y hay otros en las que la Constitución, como la Constitución de 1940 y de 1967, sí estaba admitida. Y el control de la constitucionalidad o no de esos cuerpos normativos le compete a la Corte Suprema de Justicia. Acuérdense que nosotros tenemos un sistema concentrado de control de constitucionalidad. ¿Me acuerdan que les digo que el doctor Mecano Claudio por sí tenemos un control concentrado, ¿verdad? ¿Le digo? ¿No? Un control concentrado porque solamente la Corte es la que es competente para declarar la constitucionalidad o no de los instrumentos normativos. ¿Sí? Porque hay otro sistema que se llama difusión que no viene al caso ahora hablar de eso. Bueno, entonces el control de constitucionalidad, ¿qué va a hacer? la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema. De la ahí hay dos cuestiones ya exactamente. Una cosa es el amparo y otra es la otra del inconstitucional. Eso vamos a ver en los artículos 131, 132 y 133. Vamos a ver en otra clase cuando hablemos de la garantía constitucional. ¿Sí? Bueno. Estamos en el punto 3, dice los decretos, leyes y las constituciones de 1940 y 1967. Ya estuvimos hablando de eso, de que los decretos, leyes aparecieron por primera vez ¿en qué constitución? 1940. 1940. Y posteriormente es el de 1967, pero ya con mayor reglamentación. ¿Sí? Eso hacía que la mayor parte del poder recaiga en el presidente para poder el mismo generar esa de los tiempos. No, lo que pasa es que la Constitución tiene que darle esa atribución. Claro, no, y esa cosa le daba lo que hicimos el pasado, hicimos hasta una división de derecho público y derecho privado, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el principio que rige dentro del derecho público? Recién acabas diciendo. El primer principio que es el principio de legalidad, ¿verdad? Para que algo no esté prohibido dentro del derecho público, tiene que estar expresamente permitido. ¿Sí? Y en el derecho privado, ¿cómo es? ¿Pero lo que no está prohibido? Está permitido. Está permitido. ¿Sí? Bueno. La Constitución del 67, por decreto, se nombraba intendente. Sí, se nombraba intendente. Directamente, no había voto, no había nada. Directamente. Era uno más, un representante más del poder ejecutivo dentro de las comunidades o dentro de los distritos. Por decreto, se nombraba fiscal. Sí, se nombraba fiscal. Sí. Hace poquito nomás que nosotros asumimos algo de esta organización política y social. Acuérdense que nosotros hasta el año 1991 teníamos un sistema tributario totalmente disperso. Sí. Un desastre. Debía ir a Hacienda a pagar. Sí. Porque era impuesto interno. Hasta que se promulga la ley 125/91, que es la ley de adecuación fiscal. ¿Sí? ¿Y cuál es el mayor logro de la ley 125/91? El IVA. El IVA. A través de la ley 125/91 nosotros adoptamos
lo que es la institución jurídica del tributo del IVA. Fuimos los últimos en todas las regiones de tener ese impuesto. Es el impuesto al valor agregado, que lo que hace es grabar cada etapa de la producción y comercialización de un bien. Todos pagamos, todos, inclusive los incapaces, todos pagamos. ¿Sí? 10%. Bueno, en nuestra Constitución de 1992 ¿están admitidos los decretos leyes? No. Bueno. Solo preguntar eso. Claro. Gobierno representativo, historia de este fenómeno político. No falta un punto de la orilla 12. Teoría de la Corte Suprema, los decretos, leyes y la Constitución del 67. Legislación americana, control de los decretos leyes. Caracteres, legislación americana. Ya te veo, vamos a ver. La legislación comparada. La Constitución de Brasil contempla los decretos leyes. ¿No? Bueno, uno de los artículos que a nosotros nos afecta directamente a la Constitución de Brasil es el tema de que Brasil no extradita a sus connacionales. ¿Se conocen? Sí. ¿Cómo se llama el intendente de supuestamente el autor moral del asesinato del periodista? Tenía alguien. Wilmar Acosta. Wilmar Acosta. Wilmar Acosta. No, Bueno, eso ya. no, ya no. Ya apareció. Y Rubio falleció hace poquito también de la banda. No. ¿Te acuerdas de Rubio? ¿Vos sabías, doctor, con respecto a eso? El jugador de fútbol Rodinho salió condenado por violación en Italia. Y él terminó su contrato y corrió de Italia. Vino a Brasil y solicitaron la extradición. Y por cierto. ¿Pero por qué? Porque hay un principio constitucional. Claro. En la constitución del Brasil, por el cual el Brasil no extradita a su connacional. Entonces, ¿qué hizo Wilmar Acosta? Se fugó de acá, Paraguay, se refugió en Brasil. No tenía doble nacionalidad. No tenemos nosotros convenio de doble nacionalidad. ¿Cómo fue que- Él lo que hizo es presentar el certificado de nacimiento de que él es ciudadano brasileño. Entonces realizó una pericia, el Ministerio del Interior brasileño, se declara que eran falsos los documentos y se quedan. Está en tal lugar. Todavía no sé. Por eso te digo. El artículo 62 de la Constitución brasileña establece que en caso de urgencia el presidente de la República Federal de Brasil puede emitir un decreto de ley, ¿verdad? Pero le da 5 días nomás para ponerlo a conocimiento y consideración del propio Congreso brasileño. ¿Sí? ¿Verdad? Por 5 días es lo que se puede ahora emitir, y por 5 días le puede dar valor si es que no. O sea, tiene 5 días de validez, en pocas palabras. No es que tiene 5 días de validez. Vos tenés como presidente de la República y das un decreto ley y después tenés 5 días para que el Congreso calcule. Queda así. ¿Sí? Tiene que referendar eso. Tiene que referendar. No, Entonces, ¿está bien? Bueno. La Constitución de la Argentina. La Constitución de la Argentina también, así como el nuestro, prohíbe, pero por cuestiones de necesidad o de urgencia debidamente justificada, se puede emitir decretos leyes. ¿Sí? sí. Pero tiene que ser inmediatamente comunicada. No tiene 5 días, inmediatamente tiene que comunicar al Congreso para que el Congreso
apruebe o lo deje sin efecto. ¿Sí? Bueno. Vamos a la chilena. O a la de Venezuela. La americana no dijiste. Y vamos a llegar de vamos por los dos vecinos. Perfecto. Bueno, vamos a Venezuela. Desde Venezuela, el artículo 237 establece que son atribuciones y obligaciones del presidente de la República cumplir y hacer cumplir las leyes y le otorga plenas facultades al presidente de la República para emitir decretos. ¿Sí? Entonces Venezuela sigue la división por la propia Constitución. Vamos a la chilena. Su artículo 32 establece que son atribuciones especiales del presidente de la República concurrir a la aprobación de las leyes. Hay otro artículo que te dice también tiene atribuciones para dictar decretos. Artículo 32 de la Constitución de Chile. ¿Sí? Y en la Constitución de los Estados Unidos hay un caso que es un hito dentro de toda la historia constitucional norteamericana que ustedes lo van a ver en derecho administrativo, lo van a ver también en integración, en derecho internacional público. En todas las materias van a ver este caso. Me están interesando porque si ya se quieren enterar, hay películas pasadas sobre eso. Y se llama el caso Marbury contra Madison del año 1803. Marbury contra Madison del año 1803. Básicamente, Marbury fue nombrado juez federal de un estado, del estado de Texas, creo que fue. Y el otro es Marbury, que era el secretario de Estado. El secretario de Estado recibe el orden del presidente de la República directamente y le dice: no le vaya a quedar capular. No le vaya a capular a eso. Porque era su enemigo político, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace este juez, que es Marbury? Le demanda ante los juzgados judiciales, ante la Corte Suprema Norteamericana, por el nombramiento, porque es un acto administrativo, y le gana en el caso al Estado. ¿Verdad? Y a partir de ahí nace toda una doctrina de que la Corte Suprema de Justicia norteamericana tiene amplia facultad para establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los decretos de leyes. O sea, el presidente de la República, o sea, el presidente del Estado que en ese momento se valió de su cargo para no hacerle jurar, no dejarle jurar a un juez federal que fue nombrado por decreto. ¿Está bien? Ahí termina la orilla 12. Ahora 13. ¿Estás ahí? Las 7 de la noche. Aquí va a venir aquí a darle. Muy bien, tú te pensabas que venía y todo. Hoy van a tener obligación, ¿verdad? Sí. ¿Tienes señal obligación ya? Sí, eso siempre lo va a hacer. Gobierno representativo de trabajo ya súper fácil. Ya técnicamente dimos todo lo. Etimológicamente representada viene de volver a representar, ¿verdad? O simplemente realizar la representación de una persona a través de otra y cuyas consecuencias jurídicas recaen directamente sobre el representado. Por ejemplo, ustedes me contratan a mí como su abogado, ¿verdad? Y me fijan un modelo. Yo me voy, realizo todos los actos jurídicos en nombre y representación de ustedes y todos los efectos jurídicos van a recaer sobre mí. ¿Sí? Sobre ustedes que son representados. Yo soy representante. ¿Cómo se llama lo que uno dice aquí? Representación. Me dice un mandato. Un mandato, sí. Entonces vos sos mandante y yo soy mandatario. ¿Sí? El otro. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, después ahora con aquí no te van a ver ahora revocación, rescisión. Todas las cosas de la revocación es muy fácil. Me perdiste la confianza como todo abogado, la revocas el voto. Unilateralmente, bueno. Entonces, ¿quién te doctor vos? ¿Quiere dejar de ser mi abogado? No. ¿Cómo me perdiste la confianza?
Sí. no se puede pagar más. No, en ese caso yo tendría que presentar una renuncia y voy a declarar diferencias inconciliables conmigo. Totalmente inconciliable. Se puede conciliar la mayoría del pueblo, no, bueno, no. No hay forma. Si hace otro poder con otro abogado, anula el otro. Al momento que vos le firmás a otro poder a otro abogado, ya, chau. Pero hay veces que no, en el poder nuevo dice sin revocar el poder anterior. Eso está bueno, se tiene que contar. Sí, ojo. Sí, se tiene que contar el nuevo poder. Claro, cuando se va a Sí. hacer una defensa junta, ¿verdad? Vamos a tener ya firmado el poder y vamos por allá. ¿Cómo? Se puede hacer, depende si es un poder especial o un poder general. ¿Sí? Un poder general o un poder especial. Y depende si es laboral, así que puede ser una simple carta potable. ¿Sí? Elabora el abogado, pero tiene que estar representado por el escribano del lugar del domicilio del trabajador. Esa es la condición del Código Procesal Laboral, en el artículo 110, que es el tema de la presentación de la demanda. Te pueden incidentar por esa guía, por falta de representación. Estamos representando. Relaciones con la soberanía. Sí. La relación con la soberanía, la representación tiene una abierta relación con el tema de la soberanía. ¿Qué es lo que dijimos que es la soberanía? ¿Qué dijimos que es la soberanía? Es una legalización de social. Mi amiga libertaria por un atado. Camila. Hoy se declaró soberana. ¿Qué es la soberanía? El poder de decidir y que nadie más está por encima de uno, ¿verdad? Autonomía. ¿A qué nos referimos cuando decimos autonomía? Yo siempre escucho la publicidad de Toyota y dice principio general de rendimiento automotriz, 500 millas por hora. Para que sea cual sea el modelo que fabrica la empresa, cada tanque de combustible que tiene se tiene que dar una autonomía de 500 millas. Quiere decir que 500 millas por tanque me dice hasta dónde yo me puedo ir por mí mismo sin valerme nada. ¿Sí? O por ejemplo nos subimos al avión y dice ¿a cuánto va nuestro avión? Un avión comercial acá para Paraguay, ¿cuánto puede llegar? ¿El avión grande? 800 kilómetros. 800, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos los kilos, tampoco habíamos gasolina, por los gasolineros. 700, 800. Este avión puede volar por 18 horas por el combustible. Eso es autonomía. ¿Sí? Esa autonomía, bueno, 18 horas. Entonces la autonomía o la soberanía es la posibilidad o la facultad de autodeterminarse o de poder por sí solo. ¿Sí? Sin que nadie más te pueda Ordenar, cambiar. limitar, coaccionar. Y vimos que la soberanía puede ser de dos formas. Uno de manera interna y el otro de manera externa. Acuérdense que después de eso sale del examen de marketing. Si hablamos de soberanía interna, autodeterminación de los pueblos acá, nosotros hacemos dentro de nuestra casa lo que nosotros queremos. ¿Sí? Elegimos al peor de los delincuentes para dirigirnos. Todo lo que nosotros queremos hacer. Eso se llama autodeterminación. Y los mismos principios establecidos para las comunidades nativas. ¿Sí? Artículo 62 al 67 de la Constitución. ¿Ya leímos? Entonces ya lo tratamos. Sí. ¿Sí? Que la Constitución reconoce a las comunidades indígenas como un grupo social anterior a la formación del Estado. Los verdaderos dueños de esas tierras son ellos. Nosotros somos indígenas. Ellos ya estaban con comunidades. ¿Verdad? ¿Sí? Y es por eso que ellos tienen cuestiones protectorias a su favor, como por ejemplo el derecho de la propiedad comunitaria. La propiedad comunitaria. Solamente ellos pueden tener eso. Para evitar que se haga. Para evitar que Cachique alquile, venda, ponga en garantía otras tierras y pueblos. Entonces el inmueble está a nombre de la comunidad Sahuayo y Balsa, pero no está a nombre de Cachique Roberto. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿dónde reside la soberanía acá en el país? En el pueblo. Artículo 2, Constitución Nacional, ¿verdad? Sí. Pero es tanto así el tema de que todo reside a nosotros. No, ¿por qué? Porque lo delegamos a nuestros representantes. Justamente estamos dando ahora. ¿Sí? Y ellos son los que después, nosotros le elegimos a ellos
en voto directo. Y después yo le dije al ministro de Corte, contralor, subcontralor. Yo no digo nada. Eso no pasa. Este programa no se hace responsable por las opiniones vertidas por los participantes. Bueno, entonces la soberanía reside en el pueblo, pero lo ejerce, mejor dicho, a través de su representante, ¿verdad? Sí. Acuérdense del sufragio activo y pasivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Podemos elegir y podemos ser electos. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, la elección como vínculo de la representación. Sí. La elección como vínculo de la representación. ¿Qué vínculo tiene la representación con la elección? Que nosotros lo elegimos y le ponemos a la Y nosotros vamos a acabar de la cosa. Yo quiero hacer una pregunta personal a ustedes. ¿Por qué ustedes piensan que siempre elegimos al peor? La gente se refleja. Yo no le digo. Estamos proyectando. Los psicólogos dicen, están proyectando. No sé, Me pero identifico con un pequeñito y le digo. Pero acuérdense, por ejemplo, ustedes cuando estuvieron en el colegio, yo me acuerdo tanto y no me acuerdo. Cuando estábamos en el colegio, siempre elegimos al último mes de se estaba hecho en la casa. Como delegado. Como delegado, ¿verdad? Y decimos, mira, ya estamos. Y nosotros queríamos poner para burlarnos, para reírnos, pero nosotros, sin querer, lo estábamos ensalzando y lo estábamos poniendo en un lugar privilegiado. Carlos Portillo, ¿cómo llegó a...? Ahí no puede ser. Encontrar a Carlos Portillo en el no, pero espera, no, vamos a cerrar por lo menos la idea con él. Encontrarle a él allí es como encontrar una tortuga sobre un poste. No sabemos mucho, y menos sabemos si lo tiene. Lo único certero es que no debe estar ahí. Lo único certero es que no. Quería comentar que se le quieren a tu persona, tiene su chico, tiene gente, es muy servicial, tiene un... O sea, es Pero Eso es lo que dice, yo no le conozco. perfecto, pero convengamos una cuestión. ¿Qué es lo que establece nuestra propia constitución? ¿Verdad? Que el bien general prima sobre el particular, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuánto es lo que son los que le quieren ahí a Carlos Portillo? no más de 200, 500 personas. En ese momento, porque ahora ya no está. Ahora ya no, está en el ¿verdad? Lo mismo de los. Perdón, que no más contarle también. La vez pasada estuvo en un evento, por eso es lo que es el estándar. Sí. Pero no es lo que es un estándar. ¿Sí? Hay monólogo. Lo que yo hablaba ayer, señorita. Pero no me pagan, ¿verdad? Bueno. Y estaba diciendo que estaba en el centro de situación política, ¿verdad? Y cuando se pregunta, ¿quién está como senador esta vez? Fulano. Y por frente a vosotros, solamente Esperanza Martínez. Y luego, luego no, primera vez que luego termina para Eso es un eufemismo. sí, ¿verdad? Pero nosotros que somos patriarcales. ¿Qué es lo que nosotros vivimos cantando? Por ejemplo, muchos hijos tiene el rey. ¿Quién era? ¿Cómo se llama? Abraham. ¿Qué es lo que yo era sabio? No, tenía muchos hijos. Pero bueno, Jesús el Señor lo dijo. Reproduzcan 6 por los pueblos. Todo eso. Y aparte dijo, vamos, uno a los otros. Le dijo, vamos, y de ahí Katia González que sacó el tema del estudiante. Pero bueno, David, siempre hay interpretación. Todo lo que se ve en el tema de religión es interpretación. ¿Verdad? Todo se interpreta de acuerdo a la conveniencia. ¿Sí?
recuerden que por principio de didáctica, para la elaboración de exámenes o de evaluaciones, sistema de evaluaciones, se establece que no puede estar con todas las anteriores en ninguna anterior. ¿Sí? Y ya les había hablado también el tema del sistema de cartas. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se hace? A mí que no me estudian ahora y me vienen haciendo no más de no, porque yo sé. ¿Cómo es? Yo vi yo ayer. Cuando tenés un examen, así se van a preguntar A, B, C, D, E, F y ninguna de las anteriores, ¿verdad? 10 opciones cada pregunta siempre. ¿Mucho ya? Sí, ¿verdad? Bueno, pero no. Después les va a servir, pero así, vale, cara. Bueno, sí dice. ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Una opción? Cuando le voy a dar opción, yo voy a hacer un tirano, entonces. Sí o sí, por eso a mí me gusta, por ejemplo, el sistema norteamericano. El sistema norteamericano es plenamente democrático, hasta para el tema de la muerte. Se van a matar, pero vos puedes elegir, por ejemplo, ¿la van a dar? Pero vos puedes elegir, eso es democracia. ¿Cómo que? ¿Verdad? Eso es democracia. Bueno, cuando ustedes encuentran la palabra solamente, únicamente, exclusivamente, en todos los casos, en ningún caso, salvo que sean los derechos o 280 y cuánto en ningún caso de la regulación del presidente. La norma de Sí, cuando se refiere a la regulación que dice en ningún caso, esa es la única. Si encuentran una de esas palabras dentro de la respuesta, esa ya no es la respuesta. ¿Por qué eso? Porque siempre hay excepciones. Siempre. Siempre hay excepciones. ¿Sí? Acuérdense que siempre les van a decir, te juro que yo no soy así. Es la primera vez. Bueno. Después, el 22 creo que es otro examen. Bueno, el vínculo entonces que existe entre la representación y la elección es el voto. El sufragio se materializa a través del voto, ¿verdad? Y nosotros somos considerados mayores de edad, según el artículo 36 del Código Civil, modificado por la ley 2169/03. 18 años, ¿verdad? a partir de los 18 años, sí. Y somos considerados también ciudadanos, ¿verdad? Y que de hecho tenemos según la Constitución como ciudadanos. el derecho a elegir y ser elegido. 118 y 120. ¿Ya? ¿Sí? Sí, de los derechos civiles y políticos. Bien. Después. ¿Y qué va a pasar con los extranjeros domiciliados en el país? Adquiere la ciudadanía a partir de los 2 años de haberla obtenido. Eran todavía entonces el 118 y el 120. ¿Qué pasa con los extranjeros? El 118 y 120, ¿qué dice? Los extranjeros que quieren residencia, tenían una residencia. No, en las elecciones no estamos permitiendo. En las elecciones. Ese va a ser en otra línea, que sí también va a salir. El tema de la nacionalización, nacionalidad, ciudadanía. Y después tiene que residir para poder Ahí están, lean el artículo 118 y el 120 también. Y si tienen dudas, por supuesto, la ley que reglamenta toda esa cuestión, el código electoral, la ley 834 al 96. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bueno. Después. Mandato imperativo. Mandato imperativo, mandato público. Lo que me olvidaba es, para justamente pasar a eso, de que a través de la elección lo que nosotros le damos a nuestros políticos de turno es un mandato. Y el mandato van a haber de dos formas. Uno que se llama mandato imperativo y el otro que se llama mandato libre. ¿Sí? Sí. ¿Qué entienden ustedes por mandato imperativo? Están obligados.
Esa primera señora que salió de Cruzada Nacional, ¿cómo se llama? De Zaira. ¿Cómo se llama? Yaminal. No, la primera que se recoge. ¿De Zaira? Aquí no. Sí. Yaminal. Nuestra con Kennedy. Nuestra con Kennedy. Bueno. ¿Qué dijo ella? No, y que ellos tienen mandato imperativo establecido en el estatuto para eso. No se puede. Pero lo que vamos a hacer ahora es la diferencia entre un mandato imperativo y un mandato libre. Un mandato imperativo, nosotros como electores le vamos a decir, esto van a hacer. Esto van a hacer. Si hay elecciones dentro de la Cámara y afecta al cartismo, porque en ningún caso vos podés votar por el cartismo. Ese es un mandato imperativo. Sí, pero eso no se puede poner ni siquiera en el reglamento. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. Entonces, eso verbalmente para ellos, sí, puede ser que se les sirva, ¿verdad? Pero eso es lo que ella escribió en su defensa, en realidad. Es simplemente para defenderse del ataque que sufrió, porque en realidad hay otros símbolos patrios por ahí que flamearon más fuerte que la bandera paraguaya. ¿Sí? De color verde. Y no sé de color verde, a mí le gusta mucho la vaca porque es de papel. ¿Está bien? ¿Para mandato imperativo entonces qué es? Mandato imperativo es ese mandato por el cual el elector le da ciertas obligaciones que debe cumplir. ¿Sí? Que debe cumplir. Una orden directa. ¿Sí? Y un mandato libre por el cual ella dijo, no, yo tengo mandato libre constitucional. Entonces yo no tengo por qué someter a los caprichos del público. Entonces, ¿qué va a ser un mandato? Un mandato libre entonces es un mandato por el cual las personas electas o los representantes son libres de tomar las decisiones. ¿Sí? Sí. Esas cuestiones bíblicas, esas son muy importantes porque ustedes manejen. No obstante, ¿vale? Todos tienen una aplicación práctica. Ese famoso dicho bíblico que dice, pide y se te dará. ¿Conocen? Toca y se te abrirá. Ojo con la interpretación. Ojo. El artículo 40 de la Constitución Nacional establece que toda persona individual o colectivamente y sin requisitos especiales tiene derecho a peticionar a las autoridades por escrito. ¿Sí? ¿Qué dice aparte de eso? Dice también algún plazo. Si no le contestas, ¿qué? ¿Por qué? Porque es derecho público, es derecho público a todo aquello que no está expresamente permitido en la derecho público. ¿Sí? ¿Sí o sí la manifestación? Bueno, después, artículo 38 está redactado en los mismos términos que el artículo 40 porque tiene el mismo sustento filosófico y religioso. Dice que toda persona individual colectivamente tiene el derecho de exigir a las autoridades la protección del medio ambiente, del acervo cultural y de los derechos del consumidor. Eso se llaman derechos de defensa de los intereses difusos, artículo 38 de la Constitución. Acuérdense ustedes de eso, porque el día de mañana van a escuchar mucho sobre el tema de la ley del consumidor, 1334 o 98, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hace esa ley? ¿Qué defiende? Los derechos del consumidor, ¿verdad? Y si alguno de ustedes, así como dice la Constitución, individual o colectivamente, acciona a favor de la protección de eso, a todos les beneficia. ¿Qué pasó con el fallo por el cual una usuaria le había ganado un crédito activo? ¿Se acuerdan? Sí. Una usuaria que le mandó a ti por TV. Porque no se transmitió clase. Porque se cortó el fútbol. La transmisión del fútbol, ¿verdad? ¿Sí? Y ella le demandó. Sí, le multaron. Y eso, sí, le multaron a ti. Y eso tiene efecto para todos. ¿Por qué? Porque es la defensa de los intereses difusos. Cuando hablamos de los intereses difusos, hablamos de todos aquellos derechos que no tienen un destinatario exclusivo. ¿Sí? Acuérdense también que tenemos un artículo 45 que dice que la no renunciación de algún derecho no significa su negación. ¿Sí? Bueno. ¿Ya?
requisitos, teorías y aplicaciones. Ya hablamos de mandato público, mandato libre, representativo. Sí, mandato público libre de lo mismo. ¿Sí? Bueno, en esta parte vamos a tener que hacer otra vez el tema de la, ¿se acuerdan ustedes de la democracia directa, indirecta y semidirecta? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo es directa la democracia? Cuando la democracia directamente Vamos a recordar un poquito, la democracia es una forma de gobierno de la forma por el pueblo y para el pueblo. Abraham Lincoln lo dijo, gobierno del pueblo, para el pueblo, o sea, por el pueblo y para el pueblo. ¿Sí? Bueno, la directa, cuando el pueblo, Asume la propia cuando el pueblo ejerce el poder directa. ¿Sí? Indirecto, a través de representantes. ¿Sí? Y semidirecta, una especie de mixta donde se incorporan ciertas instituciones por los cuales el elector es representado por las autoridades, pero puede incidir en ciertos actos como por ejemplo la iniciativa popular, que vimos la vez pasada, la Asamblea General. la Asamblea General de la Constitución. No, en nuestra no. En otros, sí, en otras legislaciones sí, como por ejemplo en los cantones de Suiza, que son pueblitos chiquitos, se puede ejercer la democracia directa, se reúne todo el pueblo y se toma la decisión. ¿Sí? La Asamblea General. La Asamblea General. ¿Está correcto? Bueno, tenemos que hablar allí de El derecho de petición, el referéndum, la iniciativa popular. Bueno, justamente estábamos hablando del derecho de petición, ¿se acuerdan? Sí. El derecho de petición, como yo ya les había adelantado, tiene un precepto bíblico. Pide, se dará, toca y se te abrirá. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y qué establece el derecho de petición? La posibilidad entonces que tienen, o el derecho garantizado en la propia Constitución que tienen los ciudadanos de realizar de manera individual o colectiva peticiones a las autoridades, ¿verdad? Y estas peticiones es a cualquiera, lo podemos hacer al intendente, al presidente, a los gobernadores, a los jueces mismos. Acuérdense ustedes que el tema del derecho penal, el propio derecho penal y el procesal penal está basado en este tema del derecho de petición. Derecho de petición, artículo 40 de la Constitución. Bueno, primero de la iniciativa popular, ¿verdad? Habíamos dicho la vez pasada que la facultad que tiene el pueblo de proponer una ley al Congreso. ¿Sí? Bueno, la iniciativa popular tuvo lugar en Suiza, en los cantones, así como estábamos diciendo recién, y en otras democracias modernas. La Constitución Nacional Paraguaya establece en el artículo la cosa ya vimos, 223, ¿de acuerdo? Este va a ser la iniciativa popular. ¿Sí? Y la reglamentación en cuanto a que tiene que tener un cuerpo articulado con razones y expresiones de motivos, y también la firma del 2%, acuérdense, 2% de los electores. ¿Dónde está? Está en el artículo 256, creo que está 256 del Código Electoral, de la iniciativa popular. Ley 824/96, artículo 256. Sí. Bueno. ¿Cómo? La ley, el Código Electoral no habla de cantidad, sino habla de un porcentaje. Y en realidad ahora tendríamos que ver porque tenemos que ver lo del censo, porque para mi criterio el censo en vez de crecer creo que pero aún así, cuando eso se calcula también en base a la natalidad y la mortalidad de la población. Los electores son los electores que están habilitados para votar. Sí. ¿Cuántos electores están habilitados para votar en la última elección? 4 millones y algo. 4.030.000. Y el 2% de eso. Claro. No importa lo que diga el censo ya, porque no, pero tendríamos que realizar esto de verdad. No crean ustedes que el tema del censo se hace porque sería porque se quiera la plata o porque se quiere quedar por tiempo la USAID y eso no. No, esto es importante conocer la cantidad de habitantes real que tiene el Estado
para después emprender las políticas públicas. Sí, claro, pero Principalmente el tema de la deuda externa, porque la deuda externa, así como cuando vamos a comer un asado, lo calculamos per cápita. claro. Pero una cosa, perdón. El 2% de los electores dice específicamente. Por eso es inamovible. Lo digo electoral es inamovible, pero le digo nomás, la relatividad no va a determinar el cuánto del tema es la cantidad que somos realmente. Sí. Porque no podemos tener, vamos a suponer, por decir una barbarie nomás, una comparación bárbara. Es decir, tenemos 50.000 electores y el censo dice que somos 40.000. Claro. Porque acá votan 40. Los Estados Unidos no declaran la guerra, pero nosotros tenemos soldados fantasmas. ¿Ustedes sabían que Manuel declaró dos veces la guerra a los Estados Unidos? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿No saben? Con razón que usted está más baneado. Con razón que usted está más baneado, que si ustedes supieran la verdadera historia paraguaya, ustedes estarían caminando ahí por calle Palma así, levantando la mirada al cielo. El Paraguay le declaró la guerra a los Estados Unidos 2 veces. Y una de ellas es el caso de Walter Weiss, el buque insignia de la Armada Norteamericana, Le mató. que pretendió cruzar sin pedir permiso Huaitá. Le prendió unos cuantos cañonazos, le destrozaron el buque Y murió un soldado. Murió un soldadito. Los Estados Unidos de Norteamérica pegó el grito al cielo, pero no saben cómo sacar todo. Pero sí pidió una compensación económica de $1 millón para esos soldados, que es para hoy. No, bajó primero. No, bajó primero, pero el Paraguay no tuvo ningún reparo de pagar. Sí, $200.000. No tuvo ningún reparo de pagar. En este país, sepan ustedes que alguna vez vino el zar de Rusia, vino en persona. El presidente ahora sería uno de los 6 países, de los 8 países del mundo, que 8 más importantes del mundo, vino acá a pedirle un préstamo a Tío Gaspar. ¿A Tío Gaspar? ¿Gaspar Rodríguez de Francia? ¿Y qué le dijo Gaspar Rodríguez de Francia? ¿Por dónde viniste, querido? Sí, le eché. ¿Por qué eso, profe? Pregunta por qué. Y eso se llama independencia, de eso que estamos luchando desde 1811 hasta nuestros días. Eso se llama verdaderamente independencia. No esta barbarie, este teatro que nosotros estamos viviendo, donde estamos rogando nuestros derechos a la Argentina, por ejemplo, que nos debe más de $800 millones por el tema de energía no paga. Y nos quiere cobrar un peaje que no tiene ni pie ni cabeza, porque va contra el tratado de la economía, ¿verdad? Y hoy recién, el equipo económico nacional decide ir al arbitraje. Decide una vía. Pero decidió una vía, por lo menos, va a tener nada. El derecho internacional público, y más todavía cuando se trata de economía, yo estoy perdiendo plata hoy. Sí. 540 estoy perdiendo y no voy a esperar que mañana pierda 1000 para ir a la. ¿Por qué si hay resortes legales interinstitucionales a nivel global y mundial, yo no voy a recurrir? ¿Por qué yo tengo que esperar que mis ciudadanos sufran las consecuencias de una mala política internacional del vecino, que jura y perjura ser hermano nuestro, pero que es lo primero que nos traiciona en todas las políticas internacionales? Así como ocurrió con la declaración de la Triple Alianza. ¿Por qué el principio no se estableció el tema del arbitraje? Si es el mecanismo más sencillo que existe. Paraguay elige un árbitro, la Argentina que es la demandada, en este caso otro árbitro, y se elige uno tercero neutral para poder decidir, ¿verdad? Que puede ser del mismo bloque o inclusive de otro país. Otra bloque. Y tiene 60 días nomás para definir a través de un laudo arbitral. Y no se hizo. ¿Cuánto tiempo se perdió? Hay una naviera que hoy día tiene una demanda y un embargo de $270.000. Tiene 28 millones de litros de combustible para la Sí, 28.000 litros de combustible están parados hoy en 28 millones. 28 millones. Está bien, disputan todo. No, en serio, me gusta su poder de observación. Pues estamos realmente compenetrados con el tema de la noticia y con la actualidad. Bueno, ¿qué está pasando? Los intereses particulares de estas empresas, subió ahí. de nuestra economía, Subió la. que hoy día están subiendo todo eso, pero que el Estado paraguayo hoy decide recién. Subió. Van a hacer una elección presidencial.
pues si ya mira tú. Claro, pero esa es la cuestión. Eso es lo que se le reclama. No hay uno peor que una. Somos muchos. Somos muchos habitantes y somos muchos los que realmente somos patriotas y queremos lo mejor para el trabajo. ¿Por qué nosotros fracasamos con las negociaciones internacionales? ¿Por qué a ustedes les parece que nosotros fracasamos en las negociaciones con el Brasil? Porque la interés particular es ese. Bueno, ahora nosotros después de 50 años tenemos la posibilidad de la renegociación del Tratado de Itaipú, pero el anexo C no es completo. El anexo C, ¿saben ustedes de qué trata el anexo C? No, se trata de la disponibilidad de la energía. La Itaipú Binacional es una empresa en condominio, dos propietarios, Paraguay, Brasil, y tenemos el mismo derecho de uso y disposición de la energía. ¿Por qué Brasil? En vital, ¿Por qué Brasil también? Que Brasil es un propietario de ¿De qué hablamos cuando hablamos de Porque está capital también de derecho Brasil. Y por eso es la. ¿De qué hablamos cuando hablamos de No es territorio para ¿cuáles son los derechos de la ley? Dominio, condominio, uso de habitación, servicios prediales, prenda y entrega. Cuando hablamos de dominio cuando una persona tiene la propiedad, el dominio de una sola persona. Ahí. Te regala. Y cuando hay más de dos propietarios de una misma cosa indivisa, se llama condominio. ¿Sí? Condominio. ¿Qué quiere decir? Tiene más de un dueño. ¿Está bien? Entonces nosotros somos copropietarios y somos dueños de la mitad de todos. En realidad, la Itaipú Binacional tiene una historia de robo cuando empezó. Porque ese siempre fue totalmente territorio para todos. Y además la zona inundada, ¿saben ustedes qué es lo que se cobra? ¿Cuáles son los cánones que se cobran por la Itaipú Binacional? Se cobran royalties, compensaciones y regalías. ¿Sí? Ese puerto, ¿cómo se llamaba ese puerto? ¿Alguien conoce el puerto San Alfredo? El puerto San Alfredo siempre, según las papales y el propio tratado de Tordesillas y las limitaciones del límite del virreinato del Río de la Plata y del Perú, siempre preparado. Siempre. Pero el problema es que si ese tratado no se firmaba, nunca se iba a establecer los límites definitivos. Hubo un tratado en el 1876. Justo estaban saliendo de Paraguay y los brasileños. Que se firmó, que se llamaba Ibarra y Irigoyen. Entonces, en ese tratado se firmó que ese sector era de Paraguay. Y después, pero nunca se puso realmente los límites. Entonces después, en el año 1957, 59, se comenzaron a poner los límites directamente. Brasil vino a poner nomás los límites, sin avisar a Paraguay. Bueno, a ese punto lo que yo quería llegar con ustedes. Bueno, ¿por qué nosotros fracasamos en las negociaciones internacionales? Porque, ¿saben ustedes quiénes vienen de Brasil a las negociaciones, a las mesas multilaterales para negociar? ¿Quiénes vienen? Los ministros. ¿Quiénes ponen a los ministros? El presidente de Brasil elige a sus ministros. Hay una institución mucho más grande allí detrás que se llama Itamaraty. La Cancillería Itamaraty fue la diplomacia más grande del mundo y está asentada bajo los mismos preceptos y principios de la diplomacia portuguesa que negoció el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas es el peor fiasco que existe dentro de la historia porque se atribuyeron en propiedad inmensos territorios que nunca les correspondieron y que nunca ellos descubrieron por el simple hecho de que ellos tenían la primera empresa de navegación, escuela de navegación. Esa parte más bien debería ser la parte de Brasil, una línea de división, no se quedó por eso.
Acuérdense ustedes de la bula papal. Por la bula papal se establece un territorio a 100 leguas de las Azores, de las Islas Azores y de Cabo Verde. ¿Qué tenían ahí? Nada. Nada, ni siquiera aprendieron ni para poner una cachita no tenían. ¿Y entonces qué hicieron? ¿Avisados diplomáticos? No. Nosotros somos los primeros navegantes, los primeros que nos aventuramos, porque antes se llamaba una aventura marítima, se llamaba empresa marítima. Y dijeron, no, nosotros somos los verdaderos dueños de esos continentes que se han descubierto ahora por el principio del usis possidendi. Así como posees, lo tienes. Costumbre. Ya tenías lo de tu posesión. Entonces, legitimaron. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Le desconocieron a la autoridad del Papa y negociaron ellos vía diplomática e hicieron correr 300 leguas la línea de las Azores, que posteriormente se llamó el Tratado de Tordesillas. Y ahí Paraguay tiene que salir para siempre. El litoral marítimo. ¿A consecuencia de qué? De la inutilidad total de la negociación por el cual se hizo la partición del nuevo asentamiento del Tratado. Pero realmente no era Paraguay todavía. La provincia de Guillén de las Indias. Sí, bueno. La provincia de Guillén de las Indias. Pero bueno, y el uso presidente lo tenía. O sea que con estos inútiles que van a ser nombrados, vamos a poner lo que van a decir. Bueno, ya. ¿Quiénes vienen entonces de Itamaraty? Vienen los monstruos de Itamaraty a negociar con nosotros. ¿Y en nuestra representación quién se va? Pero no me Pocholo Domínguez, presidente seccional número 45. Y ustedes piensan que así nosotros vamos a negociar de forma equitativa, igual y responsable y de conformidad a las leyes internacionales. Cualquiera, no importa. Ese es el problema. Y nosotros, así como había establecido el control de la presidencia de Fuera de la plata de allá. También lo que por lo menos el efectivo tiene su problema. Bueno, entonces ahí está nuestro fracaso en la negociación internacional, ¿verdad? Y por eso es que yo quiero que ustedes asuman un compromiso y que alguna vez les quiero negociar los altos intereses de la República. ¿Sí? Ojalá y ya lo diría. Ya está. Sí. El derecho de petición. Ya está. No falta el derecho de petición, la historia del derecho de petición. El derecho de petición viene de las autoridades consagradas del siglo XVII de Inglaterra y se llamó la Petition of Right o el Bill of Right, petición de derecho. ¿Sí? Allí nace el Bill of Right. ¿Están hablando? Porque yo sería yo más primera. Sí. El derecho de petición entonces a las autoridades cuando se acaba en el siglo XVII en Inglaterra. Es el que se llamó Petition of Right o Bill of Right. No viste el chapulín colorado. Sí, creo que nos faltó hablar del tema del referéndum, ¿verdad? Sí, porque hay cuestiones que sí o sí hay que aclarar. Referéndum, ¿saben lo que es? Una consulta popular. Sí. ¿Sobre qué? Sobre un tema legislativo. Tema legislativo, ¿sí? Acuérdense que ahí en la propia Constitución Nacional después habrá ahí una parte donde dice no podrán ser objeto de referéndum. Que ponemos la definición. ¿Sí? Bueno. ¿Referéndum? ¿Cómo se responde el referéndum? ¿Cómo se responde? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, una consulta que el pueblo debe responder, ¿sí o no? Y puede o no ser vinculante. ¿Qué quiere decir que sea vinculante? Si es vinculante, quiere decir que es obligatorio el resultado. ¿Sí? Si no es vinculante,
Después, El plebiscito. tenemos de las materias que no pueden ser objeto de referéndum 122, si quieren. Después tenemos que llegar al... Bueno, ¿cuánto es el plazo que tiene el Tribunal Superior de Justicia Electoral una vez que haya sido aprobado el referéndum? Se llama referéndum, se hace la votación a todos los resultados. ¿Cuánto tiempo tiene? Ahora 90 días. Ah, mira, ahora en la guía. $2.65, 180 días. Ah, 180. Sí. Vamos al plebiscito que sí es nuestro problema porque nosotros ya no tenemos ahora. No existe. Ya no existe anteriormente. El plebiscito es casi lo mismo que el referéndum, pero sobre otras cuestiones que pueden ser inclusive cuestiones políticas, política de Estado. ¿Sí? Bueno, y este ya no está incorporado en nuestro sistema porque los doctrinarios dicen que es una forma de legitimar por el gobierno estatal. ¿Se acuerdan de los gobiernos estatales? Aquellos gobiernos que accedieron por la fuerza o por medios no constitucionales. ¿Sí? Acuérdense que el tema de este gobierno de facto, para que se produzca, puede ser desde el inicio porque accedió al poder mediante la fuerza, o durante el ejercicio del poder incurrió en ciertos actos que deslegitimaron su poder. Por ejemplo, disolver el Congreso, o también la de prolongar su mandato. Eso es totalmente inconstitucional, porque todo lo que tenga que ver con prolongar el mandato siempre es por la vía de la reforma. De la reforma, no se puede hacer. Señor, Si hubiese aceptado por el tema de la reducción, porque por vía enmienda y la Constitución dice que tiene que ser por vía de la reforma. No, es enmienda. Claro. Perfecto. Pues, No. bueno, en nuestro país tenemos que recordar que se hicieron dos plebiscitos. ¿Sí? Dos plebiscitos se llevaron a cabo acá. Uno en 1938 se sometió a consulta popular el Tratado de Paz que se firmó después de la Guerra del Chaco. ¿Sí? ¿Está? 1938 entonces se llevó a plebiscito la firma del Tratado de Paz. Sí. Y el otro en 1940 Para obtener la aprobación de la Constitución. la Constitución europea. Por decreto. Claro. Sí, 1938 uno y el otro en 1940. Que esa constitución no se votó, no tuvo convencional. No, sin convencionales. No se reunieron los convencionales, no se invocó la Liga y no se reconoció la dignidad. Después tenemos. ¿Terminó ya? ¿Terminó? Ahí terminó. Ahí ¿Cuánto todavía? Juicio político, ¿saben lo que es, verdad? Sí. Una forma de control constitucional del poder que se hace recíprocamente. ¿Saben todos los de la gabinete que pueden hacer juicio político? Sí. Perfecto. Ese está el programa, por Señor. el juicio político está el programa, no. No, está en el programa, pero son todos los mecanismos de democracia civil y legal. Claro, de control. De control, sí. Y hay una figura sumamente importante que a mí personalmente alguna vez me gustaría que se incorpore a nuestro sistema legislativo, es el recall. Recalce, que el recall ¿En qué consiste? consiste en la revocatoria del mandato. O sea, el mismo que te eligió te pierde la confianza o no le cumpliste las promesas electorales, vota para atrás. Sí. ¿Cómo vía referéndum? A través de una especie de referéndum, por el cual se vota el revocatoria no. Al ministro del Poder Ejecutivo. No, ministro del Poder Ejecutivo parece que se llama ministro del Poder Ejecutivo. ¿Quién lo puede revocar? Pregunta aparte. Al ministro del Poder Ejecutivo, si es la Constitución, dice que se le salva el presidente del Poder Ejecutivo, hay mucho que se le hace juicio político. Sí, Se le puede hacer se le puede hacer juicio político, pero primero se hace el voto de censura. Claro. Primero en realidad lo que se hace es la interpelación.
convocar a ese funcionario público. ¿Sí? Si es que no satisface las respuestas brindadas por ese funcionario, lo que se hace es emitir el voto de censura. ¿Qué implica el voto de censura? Recomendarse la moción del Poder Ejecutivo. Es decir, la presidenta Una recomendación para su destitución. Pero si él no quiere. Pero se le puede hacer un grupo. Y ahí ya vamos al juicio. Claro. Más desempeño en funciones, tráfico de influencia, Pero delitos normalmente van a políticos comunes. ¿sí? Bueno, pregunta sobre la orilla 1 y orilla 12 y 13. Ninguna.